Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Teniendo la importancia que tiene para nuestras vidas el elemento agua y además por su estado natural líquido, nadie se imaginaría que pueda ser usado como parte integral de una escultura. Pero nuestro invitado Gilles Trainer hoy lo ha logrado y de una manera increíble, lo que nos corrobora cada vez más que es muy válido crear arte con todo. Para Gilles, todo empezó a los 16 años cuando se enamoró de la escultura en cerámica. Años más tarde sintió más atracción por la orfebrería, pero luego de haber estudiado en el Eton College del Reino Unido, donde ganó un importante premio de arte, se ha dedicado a crear numerosas y geniales esculturas de agua. Gracias, Gilles, por compartir tus creaciones con el canal Arte con Todo. Posiblemente algunos de ustedes en muchas partes del mundo se han maravillado con fuentes de agua danzantes como esta en Las Vegas o como este reloj de agua en el Japón. De una vez, ya que están viendo esto, empiecen a compartir este video porque vamos a describir hoy un proceso creativo totalmente diferente a lo que han visto hasta ahora. Compártanlo en todas sus redes, con sus familiares, con sus amigos y los que quieran, denle muchos likes simultáneamente. Asimismo, como disfrutamos estas fuentes de agua que vemos por todas partes del mundo, espectaculares, igual sucede con las esculturas de agua que crea Gilles para muchas ciudades en el mundo. En la mayoría de sus esculturas usa cobre, acero inoxidable y bronce, a menudo a gran escala para crear diseños imaginativos y muy individuales que combinan la energía y la intriga con una belleza estética sencilla. El uso del agua en ese movimiento empodera cada diseño con la vida real. En la mayoría de sus esculturas líquidas, Gilles y sus asesores deben considerar más que cualquier ingeniero el principio de Bernoulli, que es la relación inversa entre la presión y la velocidad, para poder combinar de esa manera con exactitud la velocidad, la presión del líquido que va por una tubería, como también los cambios de diámetro requeridos para controlar las diferentes variables que afectarán la uniformidad en la salida del líquido como un flujo laminar, o sea, sin distorsiones a través de sus esculturas. Y para lograr esto debe recurrir a muchos y diversos sistemas de distribución como el que aquí se muestra. Y es que en todas partes es común que la gente ve la belleza en su sencillez y sin embargo parece confundir casi a todos. Los que se ponen a observar estas fuentes se preguntan por dónde sale el agua, cómo está fluyendo. De esa misma manera que se preguntan, por ejemplo, cuántos y cuáles son los minerales que se conocen. Para saberlo y al mismo tiempo para aprender a identificarlos, deben comprar este libro en Amazon.com y así contribuyen con el sostenimiento económico de este canal, que no recibe ningún otro tipo de beneficio económico. Gracias por sus compras. Les dejo el link en la parte inferior de la descripción de este video. Las esculturas que más llaman la atención son estas cuyo espejo superior no muestra cómo llega el agua y mantiene esa superficie tan serena. No es nada sencillo lograrlo. O como en esta de 30 pies de altura, que hasta la fecha sigue siendo su segundo diseño más alto. Era imposible probar el diseño completo antes de que estuviera en su lugar. Por eso él estaba como estresado, pero al final funcionó maravillosamente. Es una escultura de bronce que tiene una estructura interna de acero inoxidable diseñada para distribuir la carga con vientos fuertes, pero también para distribuir el agua debajo del bronce. Es esencial agregar más agua en cada nivel. En la mayoría de sus creaciones el proceso creativo es el siguiente. Por lo general comienza con las órdenes de trabajo o pedidos. Luego de estudiar mucho el sitio donde se va a instalar su escultura, realiza su diseño asistido por computador y con asistencia de ingenieros para todos los cálculos necesarios. Construye luego el prototipo. Ya en su taller debe recurrir a diferentes estructuras para conformar con sus asistentes la escultura, ya sea de acero o tubería de cobre, y soldarla según la disposición del diseño.
Luego vigila personalmente el transporte, el montaje y las pruebas con agua. Este es un proceso muy similar que se replica en cada una de sus creaciones. Para los que quieran saber cómo se hacen las cosas, que hayan comprado el libro, que hayan compartido este video en sus redes y que si aún no se han suscrito al canal Arte con Todo, lo hagan presionando el logo que indica esta flecha. Los espero la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.